La lanzaron al río por tener un hijo de un apache, y él nadó contra la corriente para salvarlos a los dos. Esa fue la escena que desgarró la calma de aquella noche en la aldea, un acto tan brutal y despiadado que aún retumba en el susurro de los vientos que atraviesan las montañas. Nayeli, la mujer de piel tostada por el sol y mirada profunda como el desierto, se encontraba atrapada en las frías aguas del río, aferrando a su hijo recién nacido contra su pecho. El río, impetuoso y oscuro, parecía querer engullirlos sin piedad. Sin embargo, no estaban solos. A lo lejos, entre las sombras, Tayanita, el guerrero apache que amaba a Nayeli, lanzaba su cuerpo al agua, desafiando la fuerza de la corriente con cada brazada desesperada, decidido a salvar la vida de quienes para él eran su mundo entero. Pero este momento de lucha contra la muerte no fue más que el punto culminante de una historia marcada por el amor, la traición y la injusticia, una historia que merece ser contada desde sus orígenes para comprender la profundidad del coraje y la espiritualidad que sostuvieron a estos seres en la noche más oscura de sus vidas. Nayeli nació en una pequeña comunidad apache, una tierra donde el sol parecía besar la tierra con ternura y donde el respeto por la naturaleza era la ley más sagrada. Desde niña, aprendió de sus abuelos la sabiduría ancestral, cómo escuchar el lenguaje del viento, cómo interpretar el silencio de los animales y cómo entender que la fuerza verdadera reside en la armonía entre el hombre y el entorno que lo rodea. Su alma estaba enraizada en esas enseñanzas, y su espíritu era libre y fuerte, pero también suave y compasivo. A medida que crecía, Nayeli se convirtió en una mujer que despertaba admiración y respeto, no solo por su belleza sino por la calma y la valentía que irradiaba. En las noches, cuando el fuego del campamento iluminaba los rostros de la tribu, ella cantaba viejas canciones de esperanza, melodías que hablaban de la vida, del renacer y del poder invencible del amor. Fue en una de esas noches que conoció a Tayanita, un guerrero que había regresado de una batalla lejana con heridas visibles en el cuerpo y cicatrices profundas en el alma. Su encuentro fue como el choque de dos fuerzas de la naturaleza, unirse no solo en cuerpo, sino en un lazo que superaba las palabras y las barreras de la tradición. Tayanita no solo era fuerte y valiente, sino que poseía una sabiduría antigua que reflejaba el respeto por la vida y el equilibrio. Él y Nayeli compartieron momentos que parecían suspendidos en el tiempo, paseos por los bosques, conversaciones bajo el cielo estrellado y la promesa silenciosa de un amor que desafiaría cualquier adversidad. Sin embargo, no todos en la tribu miraban con buenos ojos aquella unión. La tradición y el miedo a lo desconocido comenzaron a levantar muros invisibles. Cuando Nayeli quedó embarazada, las voces comenzaron a alzarse, no para celebrar la vida que crecía dentro de ella, sino para condenarla. La carga de tener un hijo de un apache, para algunos, era una mancha que debía ser borrada. Fue entonces cuando el odio y el prejuicio comenzaron a corroer la tranquilidad de la aldea. Los ancianos, custodios de las antiguas costumbres, decidieron que Nayeli debía ser castigada para proteger lo que ellos consideraban el honor de la tribu. La sentencia fue cruel. La lanzaron al río con su hijo, esperando que la corriente se llevara aquello que para ellos era una vergüenza. Pero el amor de Tayanita no conocía la derrota. Cuando supo del castigo, no dudó ni un instante en lanzarse tras ella, nadando contra la furia del agua, enfrentándose a la oscuridad y al rechazo de su propia gente, porque para él, Nayeli y su hijo eran el futuro, la esperanza y la verdadera fuerza que el río no podría nunca apagar. El río rugía con una fuerza terrible, como si la propia naturaleza quisiera borrar aquello que la tribu había condenado. Pero Tayanita no se detuvo. Cada brazada contra la corriente era un acto de rebeldía, un desafío a las sombras que intentaban arrebatarle lo más preciado, Nayeli y su hijo. Mientras luchaba contra las aguas gélidas, su mente viajaba hacia atrás, recordando cada instante que los había llevado hasta ese momento de desesperación. Recordaba el día en que Nayeli le confesó que esperaba un hijo suyo, el brillo de sus ojos lleno de esperanza y miedo. Fue un momento de pura verdad, un testimonio del amor que los unía a pesar de la tormenta que se avecinaba. Pero el embarazo no solo trajo alegría, también despertó la ira y la sospecha en aquellos que se aferraban a viejas leyes que no aceptaban el cambio ni la mezcla de sangre. Los susurros crecieron, las miradas se tornaron hostiles y los murmullos se convirtieron en órdenes. Nayeli empezó a sentir el peso de la soledad, el frío de la traición y la desesperanza de ser señalada como culpable de un crimen invisible. En su vientre llevaba no solo a su hijo, sino también la carga de un amor que algunos querían destruir. Tayanita, lejos de amedrentarse, buscó la manera de protegerla. Habló con los ancianos,
pidió clemencia y comprensión, pero sus palabras chocaron contra el muro de prejuicios que gobernaba la tribu. Fue entonces cuando decidió no esperar más, que el río se convirtiera en el juez y él en el defensor. Nadó con una fuerza que solo puede nacer del amor verdadero, desafiando las piedras afiladas y las corrientes traicioneras, sintiendo en su piel el frío que amenazaba con paralizar sus movimientos. Finalmente, encontró a Nayeli, luchando por mantener a su hijo a salvo, sus cuerpos temblando y agotados. Sin dudar, la tomó en brazos y comenzó el regreso, nadando con el doble de esfuerzo, con la certeza de que rendirse significaría perderlo todo. Mientras avanzaba, el guerrero escuchaba el eco de las voces que lo condenaban, pero también el latido firme de su propio corazón que le dictaba un solo camino: seguir adelante, cueste lo que cueste. Cuando finalmente lograron alcanzar la orilla, no hubo tiempo para descanso. La aldea aún esperaba con ojos llenos de juicio y manos listas para señalar. Pero Nayeli, con el pequeño en brazos, y Tayanita, con la mirada firme, se negaron a desaparecer en el olvido. Sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba, que debían enfrentar no solo el desprecio de su gente, sino también las heridas profundas que ese rechazo dejaba en su alma. En esos días posteriores, mientras el río seguía su curso imparable, Nayeli encontró en su hijo la fuerza para resistir. Cada sonrisa del pequeño era una promesa de que la vida puede renacer incluso en las circunstancias más oscuras. Y Tayanita, a su lado, se convirtió en un guardián incansable, un símbolo de coraje y amor indestructible. La historia de ese hombre que nadó contra la corriente para salvar a su familia no solo quedó grabada en la memoria del río y de las piedras, sino que se transformó en una leyenda que enseñaría a generaciones enteras la importancia de luchar por lo que se ama, sin importar el precio. Este no es solo un relato de supervivencia, sino una lección eterna sobre la dignidad, la valentía y la conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza que lo sostiene. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos dorados y rosados que parecían ofrecer una tregua después de la tormenta de la noche anterior. Nayeli y Tayanita, aún empapados y exhaustos, se recostaron junto al río, bajo la sombra protectora de un viejo árbol que parecía haber sido testigo de siglos de historias y secretos. El pequeño, envuelto en las ropas improvisadas de su madre, dormía plácidamente, ajeno a la crueldad y al coraje que habían marcado su llegada al mundo. En ese momento de calma, los pensamientos de Nayeli se volcaron hacia su pasado, hacia la aldea que ahora la rechazaba y que había sido su hogar durante toda la vida. Recordó a su madre, una mujer sabia que le había enseñado a respetar el ciclo de la vida y a escuchar la voz de los ancestros en el susurro del viento. También recordó las tardes en que su abuela le contaba historias al calor del fuego, historias que hablaban de héroes, de sacrificios y de la eterna lucha por la justicia y la verdad. Esas historias le habían dado fuerzas para seguir adelante, para no dejar que la injusticia quebrantara su espíritu. Pero el dolor de ser repudiada por su propio pueblo era una herida profunda que no sanaba con palabras ni con recuerdos. Tayanita, por su parte, meditaba en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora caía sobre sus hombros. Sabía que no bastaba con salvarlos del río, debían encontrar un lugar seguro, un refugio donde pudieran vivir sin miedo, donde su amor y su hijo pudieran crecer libres. Se preguntaba qué dirían los ancianos si supieran que había desafiado sus órdenes, que había salvado a Nayeli y a ese niño que muchos consideraban una vergüenza para la tribu. Pero su corazón no conocía la duda cuando se trataba de proteger a su familia. La conexión con la tierra era para él sagrada, y en ese momento, su amor era la fuerza más poderosa que lo anclaba a la vida y le daba esperanza. Con la primera luz del día, decidieron abandonar el río, caminando lentamente hacia las montañas cercanas, donde las leyendas decían que los espíritus de los ancestros protegían a quienes tenían un corazón puro. Mientras avanzaban, Nayeli sostuvo la mano de Tayanita con una mezcla de temor y determinación. Sabían que el camino sería duro, que el rechazo y la soledad los acompañarían, pero también sabían que su unión era más fuerte que cualquier obstáculo. A lo lejos, los ecos de la aldea se desvanecían, y con ellos, la sombra del pasado que querían dejar atrás. Sin embargo, el viaje no solo sería físico, sino también espiritual. En el silencio de las montañas, comenzarían a comprender el verdadero significado del coraje, de la resistencia y de la conexión con la naturaleza que había guiado a sus ancestros por siglos. Cada paso que daban era un homenaje a aquellos que habían luchado antes que ellos, una promesa de que no dejarían que el odio y la injusticia borraran sus raíces ni su historia.
En esa travesía hacia lo desconocido, Nayeli y Tayanita encontraron momentos de paz y de reflexión, donde el amor se convertía en un refugio invencible. Y así, con el viento como compañero y el sol como testigo, la leyenda de aquel guerrero que nadó contra la corriente para salvar a su amada y a su hijo comenzaba a escribirse no solo en el río, sino en el alma misma de la tierra apache. La marcha hacia las montañas no fue simplemente un desplazamiento físico, fue una odisea que atravesó el alma y el espíritu de Nayeli, Tayanita y el pequeño que, sin saberlo, ya era el símbolo viviente de un amor prohibido y de una esperanza que desafiaba al destino. Mientras avanzaban por senderos estrechos y rocas ásperas, el paisaje parecía contarles historias milenarias, revelándoles secretos ocultos en el susurro de los árboles y en el murmullo del viento. La conexión con la naturaleza se volvía cada vez más intensa, y con ella, un aprendizaje profundo de que la fuerza verdadera no reside en la resistencia física, sino en la armonía con el entorno y en la capacidad de sanar las heridas invisibles que el alma arrastra. Nayeli, a pesar del cansancio y la incertidumbre, sentía como su espíritu se fortalecía con cada paso. Recordaba las enseñanzas de su abuela, que la tierra es madre y maestra, que el agua limpia no solo el cuerpo sino también el corazón, y que el fuego del espíritu nunca debe apagarse, aunque la tormenta parezca interminable. En las noches, cuando la oscuridad se cernía sobre ellos como un manto silencioso, se sentaban junto a una pequeña fogata que Tayanita encendía con paciencia y destreza, y compartían historias que conectaban el pasado con el presente. Historias de mujeres valientes que enfrentaron la adversidad con dignidad, de hombres sabios que enseñaron a sus hijos el verdadero significado del coraje y la humildad. Fue en esas veladas cuando Nayeli comenzó a entender que su destino no estaba marcado por el rechazo de la aldea, sino por la fuerza que emanaba de sus raíces y del amor que los unía. Tayanita, por su parte, enfrentaba en silencio sus propios demonios. La culpa por haber puesto en peligro a su familia, la rabia contra aquellos que habían decidido lanzar a Nayeli al río como si fuera un desecho, y la determinación férrea de protegerlos sin importar el costo. Sabía que el camino hacia la aceptación sería largo y doloroso, pero también sabía que la historia que escribían con sus pasos y sus luchas podría transformar el destino de su pueblo. En uno de esos momentos, mientras contemplaban el cielo estrellado que parecía envolverlos en un abrazo celestial, Tayanita habló con voz firme pero cargada de emoción. «Nuestro amor es más fuerte que cualquier corriente, Nayeli. No importa cuántos nos quieran arrancar de esta tierra, porque somos parte de ella y ella nos sostiene. Juntos, vamos a enseñar a nuestra gente que la vida y el respeto deben prevalecer por encima del miedo y la ignorancia». Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Nayeli, que sintió como un fuego nuevo se encendía dentro de ella, una llama que no se apagaría jamás. Pero el viaje no solo fue un tiempo de reflexión y aprendizaje, también estuvo marcado por los peligros y desafíos que la naturaleza y la soledad presentaban. Hubo noches en que el frío cortaba la piel y días en que la escasez de agua y alimento ponía a prueba su resistencia. En esos momentos, la espiritualidad del pueblo apache se convirtió en su guía. Nayeli y Tayanita invocaban la fuerza de los ancestros, pedían protección a los espíritus de la tierra, del agua, del aire y del fuego, elementos que consideraban sagrados y que se manifestaban en cada rincón de aquel paisaje majestuoso. Su fe en esas fuerzas invisibles les permitió encontrar caminos ocultos, fuentes de agua cristalina y refugios seguros donde descansar. Cada día que pasaba fortalecía su vínculo con la tierra y entre ellos, consolidando la certeza de que no estaban solos en aquella lucha. Mientras tanto, en la aldea, la noticia de la desaparición de Nayeli y el niño había desatado un remolino de emociones. Algunos sentían culpa y remordimiento, mientras que otros reforzaban su rechazo, convencidos de que la expulsión era la única forma de preservar la pureza y las tradiciones. Pero entre los murmullos y el silencio, comenzaban a surgir voces que cuestionaban la dureza de aquel castigo, que veían en aquella mujer y su hijo una esperanza para la comunidad, un llamado a la transformación. Esta tensión, latente y silenciosa, era el preludio de cambios profundos que, sin saberlo, empezaban a germinar como semillas ocultas bajo la tierra seca. En la montaña, sin embargo, Nayeli y Tayanita estaban demasiado ocupados con su lucha diaria para pensar en el futuro lejano. Cada amanecer era una victoria, cada sonrisa del niño un recordatorio del milagro que habían protegido contra todo pronóstico. Sus cuerpos estaban marcados por el esfuerzo, sus rostros curtidos por el viento y el sol, pero sus corazones seguían intactos, rebosantes de amor y esperanza. En ese exilio voluntario encontraron también la verdadera libertad, la libertad de ser quienes eran,
de amarse sin miedo, de honrar sus raíces sin la carga del rechazo. Y así, paso a paso, entre la lucha y la fe, entre el cansancio y el coraje, se forjaba una leyenda que, mucho más allá de la historia de una mujer lanzada al río y un guerrero que desafió la corriente, hablaba del poder invencible del amor, de la conexión sagrada con la naturaleza y de la fuerza que nace cuando el espíritu se niega a rendirse. Las montañas parecían susurrar a Nayeli y Tayanita historias antiguas mientras avanzaban con paso lento pero decidido. Cada una de sus pisadas sobre la tierra seca y rocosa tejía un hilo más en la compleja red de su destino. El viento cargaba consigo los ecos de generaciones pasadas, esas voces que hablaban de sacrificios, de amor y de resistencia, y que ahora se fundían con la lucha de esta pareja que se había atrevido a desafiar al mundo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un ciclo de resistencia continua. La naturaleza les brindaba tanto refugio como desafíos. Los arroyos que encontraban eran pequeñas bendiciones, pero las noches eran duras y frías, y el hambre hacía mella en sus cuerpos cansados. Sin embargo, ni el frío ni la fatiga podían doblegar el espíritu que los unía. Nayeli sentía que su hijo era un símbolo viviente de todo lo que debía proteger, no solo para él sino para todos aquellos que alguna vez fueron rechazados por el miedo y el prejuicio. A pesar del aislamiento, el vínculo con la tribu no desapareció del todo. En las noches claras, al contemplar las estrellas, ambos recordaban las enseñanzas ancestrales que hablaban de la conexión entre el cielo y la tierra, entre los vivos y los espíritus que los guiaban. Era en esos momentos cuando Nayeli se sentaba junto a la fogata, acariciando suavemente la cabeza de su hijo, y susurraba oraciones para que algún día la aldea comprendiera el valor de lo que habían rechazado. Pero mientras ellos se enfrentaban a la naturaleza y a su propio exilio, en la aldea las tensiones aumentaban. La desaparición de Nayeli y el niño había dejado un vacío que no podía llenarse con indiferencia. Algunos jóvenes comenzaron a cuestionar la rigidez de las tradiciones, a preguntarse si la verdadera fuerza no residía en la aceptación y el amor, en lugar del castigo y la exclusión. Hubo reuniones secretas, susurros que atravesaban las noches, y lentamente empezó a germinar una semilla de cambio. Un anciano sabio, cuya mirada profunda había visto ya muchas estaciones, decidió visitar el río donde Nayeli había sido arrojada. Allí, observando las aguas y sintiendo la fuerza del guerrero que nadó contra la corriente, comenzó a comprender que aquella mujer y su hijo no eran una vergüenza, sino un símbolo de la resistencia del pueblo. Su corazón se abrió, y con él, la posibilidad de un futuro diferente. Mientras tanto, en las montañas, Tayanita se dedicaba a preparar el cuerpo y el espíritu para la lucha que sabían que vendría. No bastaba con sobrevivir al exilio, debían estar listos para regresar y enfrentar a quienes los habían rechazado. Entrenaba al pequeño, enseñándole a respetar la tierra y a escuchar el silencio, a leer las señales que la naturaleza ofrece solo a quienes saben observar. Con cada día que pasaba, la pequeña familia se transformaba, creciendo no solo en número sino en sabiduría y fortaleza. En un momento de reflexión, Nayeli le confesó a Tayanita: quizás, al salvarnos del río, no solo salvamos nuestras vidas, sino también la posibilidad de que nuestro pueblo recuerde quiénes somos realmente. Tayanita asintió, comprendiendo que su lucha iba más allá de la supervivencia individual. Era una batalla por la memoria, por la identidad y por el futuro de su pueblo. La montaña les había enseñado a sanar las heridas profundas, a encontrar en el amor y la naturaleza la fuerza para resistir y para soñar. Pero también les mostraba que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que debían prepararse para enfrentar la tormenta que esperaba en la aldea. Así, con corazones llenos de esperanza y cuerpos marcados por la lucha, Nayeli, Tayanita y su hijo se convirtieron en guardianes de una leyenda que, más allá del río y las montañas, viviría para siempre en la memoria y en el alma del pueblo apache. El regreso a la aldea era inevitable, aunque lleno de incertidumbre y temor. Después de semanas en la montaña, Nayeli, Tayanita y el pequeño se prepararon para enfrentar el rechazo que, sabían, aún latía como un veneno silencioso en el corazón de su pueblo. Sin embargo, esta vez no solo volvían como víctimas, sino como portadores de una verdad profunda y un amor indestructible que desafiaba la injusticia. El camino de regreso fue lento, cargado de recuerdos y de la necesidad de encontrar en cada paso la fuerza para soportar la tormenta que se avecinaba. Las montañas detrás de ellos parecían despedirse con un susurro ancestral, como si los espíritus que los habían protegido les entregaran su bendición para la batalla que se aproximaba. A medida que se acercaban, los murmullos en la aldea aumentaban. La presencia de Nayeli se había convertido en una sombra que dividía opiniones y emociones.
Algunos la miraban con ojos llenos de compasión y arrepentimiento, mientras otros mantenían la frialdad del rechazo, recordando aquella noche cruel en que la lanzaron al río por un amor que no entendían. Pero había un cambio palpable en el aire. Los jóvenes que alguna vez dudaron empezaban a hablar con valentía, cuestionando las decisiones de los mayores, proponiendo la aceptación y el respeto como caminos hacia la verdadera fortaleza del pueblo. Entre ellos, un joven llamado Auli, quien había escuchado en secreto las historias de la montaña, se convirtió en un defensor silencioso de Nayeli y su familia. Su corazón rebelde y lleno de esperanza representaba la nueva generación que soñaba con un pueblo unido, sin cadenas ni prejuicios. Cuando Nayeli y Tayanita entraron finalmente en la aldea, un silencio pesado cayó sobre la multitud reunida. Miradas se cruzaban, preguntas no formuladas llenaban el aire, y la tensión era casi palpable. Sin embargo, Nayeli, con la serenidad de quien ha visto el abismo y ha elegido la vida, alzó la voz para contar su verdad. Habló de la fuerza del amor que los había salvado, de la conexión sagrada con la tierra que había guiado cada uno de sus pasos, y del coraje que reside en resistir incluso cuando todo parece perdido. Sus palabras tocaron las fibras más profundas de aquellos que la escuchaban, abriendo grietas en el muro del prejuicio y el miedo. Tayanita, a su lado, reafirmó el compromiso de proteger a su familia y a la comunidad, recordando que la verdadera fuerza no está en la exclusión sino en la unión y el respeto mutuo. El pequeño, símbolo de ese amor prohibido, se convirtió en el vivo testimonio de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los ríos más turbulentos. Poco a poco, las miradas comenzaron a cambiar, y aunque no todos aceptaron de inmediato, la semilla del cambio había sido plantada con firmeza. Los ancianos, testigos de generaciones y guardianes de la sabiduría ancestral, empezaron a ver más allá del dolor y la tradición rígida, reconociendo que en esa familia estaba la esencia misma de la resistencia y la esperanza. Así, en medio de la adversidad, la comunidad apache empezó a sanar, dando pasos lentos pero seguros hacia un futuro donde el amor y la aceptación fueran las verdaderas raíces que sostuvieran su identidad. Nayeli y Tayanita se convirtieron en símbolos vivos de esa transformación, recordando a todos que, a veces, nadar contra la corriente es el único camino para salvar lo que más amamos. Y mientras el río seguía su curso, eterno y sabio, la leyenda de aquella mujer lanzada al agua y el guerrero que desafió la tormenta se convirtió en una historia que resonaría por generaciones, inspirando a quienes aprendieran que el coraje y el amor pueden romper las cadenas del odio y la injusticia. El eco de aquella historia comenzó a expandirse por toda la aldea y más allá, susurrado en las noches alrededor del fuego y narrado con reverencia a los niños que buscaban entender el significado del coraje y la resiliencia. Nayeli y Tayanita, ahora no solo supervivientes sino líderes invisibles, se encontraron en el centro de una transformación que iba mucho más allá de ellos mismos. La mujer que fue lanzada al río y el guerrero que nadó contra la corriente para salvarlos a ambos se convirtieron en símbolos vivos, no solo de un amor prohibido, sino de la lucha por la dignidad, la justicia y la esperanza. En los días siguientes a su regreso, la aldea comenzó a cambiar. Las antiguas heridas, que parecían imposibles de sanar, empezaron a cerrarse lentamente, impulsadas por las voces de aquellos que se atrevían a desafiar la rigidez de las tradiciones y a abrir sus corazones al entendimiento. Mujeres y hombres comenzaron a compartir sus propias historias de dolor y lucha, comprendiendo que la exclusión y el castigo solo habían sembrado más sufrimiento. Entre los relatos, las experiencias de las mujeres, que durante siglos habían sido relegadas al silencio, empezaron a emerger con fuerza. Nayeli, con su historia de resistencia y amor, se convirtió en inspiración para muchas, demostrando que la fuerza no siempre reside en la violencia o el poder físico, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez a pesar de las adversidades. Por su parte, Tayanita asumió el rol de guía para los jóvenes, enseñándoles que la verdadera fuerza nace de la conexión con la tierra y con el espíritu de la comunidad. Sus enseñanzas no eran solo palabras, sino actos de amor y respeto que fortalecían el tejido social de la aldea. Mientras tanto, el pequeño crecía rodeado de este nuevo espíritu, aprendiendo desde muy temprano que la identidad no se define por la sangre ni por el origen, sino por el valor de amar y proteger lo que es justo y verdadero. En un momento especialmente emotivo, durante una ceremonia en honor a los ancestros, Nayeli y Tayanita fueron invitadas a compartir su historia ante toda la comunidad. El silencio se apoderó del lugar mientras la mujer narraba, con voz firme y serena, el dolor que había enfrentado y la fuerza que la había mantenido viva. Habló del río, del exilio, de la montaña y del amor que desafió la tormenta para proteger lo más preciado,
su hijo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de muchos, y en ese instante, la comunidad entera pareció comprender que el verdadero valor reside en la compasión y el respeto. Los ancianos, conmovidos por la sinceridad y la profundidad del relato, comenzaron a cuestionar las normas que por tanto tiempo habían impuesto, reconociendo que la sabiduría también implica saber cambiar y evolucionar. De esta manera, la historia de Nayeli y Tayanita se convirtió en un faro que iluminaba el camino hacia una comunidad más justa y humana. No obstante, no todo fue fácil ni inmediato. Hubo resistencias, dudas y heridas que tardarían años en cicatrizar. Pero la semilla del cambio había sido plantada con fuerza, y su crecimiento era imparable. La aldea aprendió a ver en la diversidad no una amenaza, sino una riqueza, y en el amor, la fuerza más poderosa para sanar cualquier herida. Así, la leyenda de aquella mujer lanzada al río y el guerrero que nadó contra la corriente trascendió su historia individual para convertirse en un símbolo eterno de la lucha por la dignidad, la justicia y el amor inquebrantable. Esta historia, cargada de coraje, espiritualidad y conexión con la naturaleza, resonaría por generaciones, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor verdadero puede abrir caminos hacia la esperanza y la renovación. A medida que el tiempo avanzaba, la leyenda de Nayeli, Tayanita y el pequeño comenzó a tejerse en el tejido mismo de la cultura apache, transformándose en un relato fundamental que los ancianos contaban con orgullo a los jóvenes bajo la bóveda estrellada del cielo nocturno. Esta historia no solo era un canto a la supervivencia, sino un profundo llamado a la unidad y al respeto mutuo, un recordatorio de que las tradiciones deben ser vivas, capaces de adaptarse y crecer con las nuevas generaciones. En las noches en que el viento soplaba con fuerza y el fuego chisporroteaba, la comunidad se reunía para escuchar los relatos que hablaban del amor que desafiaba las corrientes, del coraje que nace de la necesidad de proteger a los suyos. Nayeli se convirtió en un símbolo, no solo de una madre que sobrevivió al rechazo, sino de la resistencia pacífica y la sabiduría ancestral que emana de la tierra. Su historia inspiraba a las mujeres a alzar sus voces, a reclamar un lugar de respeto y liderazgo dentro del pueblo, recordándoles que la fuerza reside en la unión, no en la exclusión. Tayanita, por su parte, fue reconocida como una guía espiritual que enseñaba a los jóvenes a escuchar la voz de la naturaleza, a comprender que el verdadero poder no radica en la dominación, sino en la armonía con el mundo que los rodea. Su paciencia y dedicación marcaron una nueva era, donde la enseñanza se convirtió en un puente entre el pasado y el futuro. Pero no todo fue un camino fácil y sin obstáculos. Las heridas del pasado seguían latentes en el corazón de algunos, y la transición hacia una comunidad más abierta y compasiva requirió tiempo y perseverancia. Algunas voces se levantaron contra el cambio, aferrándose a las viejas normas por miedo a perder el control o a la incertidumbre del futuro. Sin embargo, la historia de Nayeli y su hijo, sostenida por el coraje de Tayanita, se mantuvo firme como un faro que iluminaba el camino hacia la reconciliación. En un momento crucial, durante una gran asamblea en la plaza central, los ancianos debatieron fervientemente sobre la necesidad de reformar ciertas tradiciones que habían causado tanto dolor. Fue ahí donde Auli, el joven que había defendido a Nayeli desde el principio, tomó la palabra para expresar la voluntad de la nueva generación. Con voz clara y apasionada, habló de un pueblo que debía mirar hacia adelante sin olvidar sus raíces, de una comunidad que necesitaba sanar para poder prosperar. Su intervención marcó un antes y un después, alentando a todos a trabajar juntos por un futuro donde el amor y el respeto fueran la base de sus relaciones. Mientras tanto, Nayeli y Tayanita continuaban fortaleciendo los lazos con otras comunidades vecinas, compartiendo su experiencia y promoviendo un mensaje de esperanza y resiliencia. Sus enseñanzas llegaron a oídos de muchos, y pronto, la leyenda cruzó ríos y montañas, inspirando a otros pueblos a cuestionar sus propias tradiciones y a valorar la fuerza del amor y la aceptación. En medio de este cambio, el pequeño, ya crecido, comenzó a demostrar una sabiduría y una conexión profunda con la tierra que sorprendía a todos. Su nombre, que significaba río que nunca se detiene, reflejaba su espíritu indomable y su capacidad para superar cualquier adversidad. Él se convirtió en un líder joven que guiaba con el ejemplo, mostrando que el futuro del pueblo apache estaba en manos de quienes comprendían que el verdadero valor está en la empatía y la unión. Así, la historia que comenzó con una escena brutal y desgarradora, la mujer lanzada al río por amar a un apache y el guerrero que nadó contra la corriente para salvarlos, evolucionó hasta convertirse en una enseñanza eterna. Era la prueba viva de que el amor puede romper cadenas,
que la resistencia nace de la dignidad y que la espiritualidad conecta a cada ser con la fuerza inmensa de la naturaleza y la comunidad. La leyenda de Nayeli, Tayanita y su hijo perduraría por siempre, resonando en el viento, en el agua y en el corazón de todos aquellos que escucharan y aprendieran a nadar contra la corriente para salvar lo que más aman. En los años que siguieron, la aldea apache vivió una transformación profunda que nunca antes se había visto, y todo gracias a la fuerza de una mujer, un guerrero y un niño cuyo amor desafió las sombras del prejuicio. Pero detrás de esta renovación había un camino de sacrificios, desafíos invisibles y pequeñas victorias que moldearon el destino de toda una comunidad. La historia que comenzó con el río turbulento y la lucha desesperada para salvar una vida se convirtió en un tejido de enseñanzas que resonaba en cada rincón, desde los susurros de los árboles hasta el murmullo del viento en las praderas. Nayeli, con su espíritu inquebrantable, siguió caminando entre su gente, ayudando a sanar las heridas profundas que el rechazo y la violencia habían dejado. Sabía que el perdón no era un acto fácil, pero entendía también que la sanación verdadera solo podía nacer de la comprensión y la empatía. Con paciencia y ternura, enseñó a las mujeres que su valor no dependía de las palabras de otros, sino de la fuerza interna que brotaba de sus raíces y su conexión con la tierra sagrada. En las noches, junto al fuego, contaba su historia con detalles que emocionaban y despertaban la esperanza, recordando que la lucha por la dignidad era un acto de amor hacia uno mismo y hacia la comunidad. Por otro lado, Tayanita se convirtió en un faro para los jóvenes, un puente entre el mundo antiguo y las nuevas generaciones. Enseñaba que la verdadera fuerza no estaba en el dominio ni en la venganza, sino en la capacidad de comprender y respetar el flujo de la vida, la naturaleza y el espíritu. Sus palabras inspiraban a muchos a encontrar en la espiritualidad una guía para enfrentar las adversidades y construir un futuro lleno de luz. El pequeño, ahora un joven lleno de sabiduría, asumió con humildad y determinación el papel de líder. Sabía que su historia era un legado poderoso, y con cada acción buscaba honrar a sus padres y a los ancestros que habían luchado para que él pudiera vivir sin miedo ni rechazo. Su nombre, que significaba río que nunca se detiene, se convirtió en una promesa viva, un recordatorio constante de que la corriente de la vida sigue, siempre hacia adelante, incluso cuando las aguas son turbulentas. Pero no solo la aldea interna cambió, el relato de aquella familia comenzó a cruzar fronteras, alcanzando otras tribus y comunidades. Las palabras de Nayeli y Tayanita viajaban con el viento, llevando un mensaje universal sobre el valor del amor, la resistencia pacífica y la necesidad de romper las cadenas del prejuicio para construir un mundo más justo. Fue en esos momentos que surgieron alianzas, encuentros entre pueblos que compartían historias similares de dolor y esperanza. Juntos comenzaron a tejer una red de apoyo y sabiduría, aprendiendo unos de otros y fortaleciendo lazos que trascendían el tiempo y el espacio. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, los fantasmas del pasado aún acechaban en la memoria de algunos. Había quienes, aferrados a viejas heridas y miedos, resistían el cambio y buscaban mantener el poder a través del control y la exclusión. Estos conflictos no siempre eran visibles, pero la comunidad sabía que debían enfrentarlos con la misma valentía y serenidad que habían demostrado en el río aquel día fatídico. Por eso, la enseñanza de nadar contra la corriente se volvió un mantra, una guía espiritual para seguir adelante, incluso cuando parecía imposible. Cada acto de amor, cada gesto de comprensión y cada historia compartida eran una forma de combatir las sombras que intentaban dividirlos. Así, la leyenda de Nayeli, Tayanita y su hijo se convirtió en un faro para todos, recordándoles que la lucha por la dignidad y el respeto es un camino largo pero sagrado, que exige coraje y esperanza. Esa historia, nacida de una escena brutal y transformada en un canto eterno, resonaría en el corazón del pueblo apache por generaciones, enseñando que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Con el pasar del tiempo, la historia de Nayeli, Tayanita y su hijo no solo se convirtió en leyenda, sino en un pilar fundamental para la identidad de la comunidad apache. Cada rincón de la aldea, cada ceremonia, cada encuentro llevaba impregnada la fuerza de aquel amor que desafió la adversidad más brutal. Pero detrás de esta historia de transformación se escondían también las cicatrices que nunca se olvidan, las lecciones que solo se aprenden con el tiempo y la sabiduría que nace del sufrimiento. Nayeli, mujer de alma indomable, nunca permitió que el dolor la consumiera. Con el paso de los años, su figura se elevó como símbolo de resistencia, no solo para las mujeres, sino para todos los que alguna vez sintieron que la corriente de la vida los arrastraba sin misericordia. Su valentía para enfrentar a quienes querían silenciarla,
Su amor inquebrantable por su hijo y su capacidad para perdonar fueron las raíces profundas que sostuvieron a toda una generación. En sus relatos, hablaba del río no solo como un lugar de sufrimiento, sino como un maestro que enseña a quienes se atreven a nadar contra su fuerza. Les enseñaba a ver en la adversidad una oportunidad para crecer y en el amor una fuerza que puede mover montañas. Tayanita, por su parte, se convirtió en guardiana de la sabiduría ancestral. Sus enseñanzas iban más allá de las palabras. Eran vivencias, rituales que conectaban a cada miembro del pueblo con la tierra, el agua, el aire y el fuego. Ella entendía que la espiritualidad era el hilo invisible que mantenía unida a la comunidad y que el respeto por la naturaleza era la base de todo equilibrio. Su presencia serena y sus consejos sabios guiaron a muchos jóvenes a encontrar su camino, a reconciliarse con su pasado y a mirar con esperanza hacia el futuro. El hijo, cuyo nombre significaba río que nunca se detiene, creció con el peso y la bendición de un legado poderoso. Aprendió a honrar la memoria de sus padres a través del ejemplo, promoviendo la justicia y la compasión entre su pueblo. Su liderazgo no se basaba en la fuerza ni en la autoridad, sino en la capacidad de escuchar, comprender y unir. Era un joven que sabía que el cambio verdadero comienza desde dentro y que el amor es la corriente que nunca se detiene. Sin embargo, la historia también reveló las grietas y las tensiones que surgen cuando una comunidad enfrenta la necesidad de evolucionar. No todos estaban listos para abandonar las viejas costumbres ni para aceptar las nuevas voces que clamaban por igualdad y respeto. Algunos ancianos, aferrados a tradiciones rígidas, veían con recelo el cambio y temían perder el control sobre sus creencias. Este choque generacional y cultural creó momentos de conflicto que pusieron a prueba la fortaleza de la comunidad. Pero, como el río que sigue su curso a pesar de las rocas y los obstáculos, el pueblo apache aprendió a navegar estas aguas turbulentas con paciencia y sabiduría. La historia de Nayeli y Tayanita sirvió como ancla, recordándoles que la unidad y el respeto mutuo eran la clave para superar cualquier adversidad. En ceremonias y reuniones se fomentó el diálogo, el entendimiento y la inclusión, fortaleciendo el tejido social y espiritual de la aldea. La mujer que fue lanzada al río y el guerrero que nadó contra la corriente dejaron un legado que trascendió su propia existencia, convirtiéndose en la voz de quienes no podían hablar y en el abrazo que consolaba a los que sufrían. Su historia, cargada de coraje, espiritualidad y amor, se convirtió en un faro que iluminaba el camino hacia un futuro donde la dignidad humana y el respeto por la naturaleza eran inviolables. Así, mientras el viento cantaba entre los árboles y el río seguía su curso eterno, la leyenda vivía en cada corazón apache, recordándoles que la verdadera fuerza está en la capacidad de amar, perdonar y seguir adelante, incluso contra la corriente más fuerte. El legado de Nayeli, Tayanita y su hijo no solo marcó el presente de la comunidad apache, sino que sembró semillas profundas en el futuro, afectando generaciones que aún no habían nacido. La memoria de aquella madre valiente, que luchó contra la corriente para salvar a su hijo, y de aquella sabia anciana que transmitió la espiritualidad ancestral, se convirtió en un faro que iluminaba incluso en las noches más oscuras. La aldea, ahora transformada, empezó a caminar con pasos firmes hacia un equilibrio más justo y compasivo, donde cada voz, cada historia, tenía un lugar y un valor. Sin embargo, la verdadera prueba del cambio llegó cuando una nueva amenaza se cernió sobre ellos: la llegada de forasteros con intenciones desconocidas. Estos visitantes, con sus armas y palabras desconocidas, trajeron consigo no solo la amenaza física, sino también el riesgo de perder la esencia de la cultura apache, ese delicado tejido de tradiciones y espiritualidad que mantenía viva la comunidad. Fue entonces cuando el joven líder, el hijo de Nayeli y Tayanita, mostró la profundidad de la enseñanza recibida. Con la sabiduría de un río que nunca se detiene, convocó a su pueblo a la unión y a la resistencia pacífica. Recordó las historias de sus madres, sus sacrificios y su amor, y las transformó en un llamado a la defensa del hogar, no con violencia, sino con firmeza y dignidad. En el Consejo de Ancianos, el joven habló con voz clara y segura, proponiendo estrategias para proteger sus tierras y sus tradiciones sin perder la humanidad ni la conexión con la naturaleza. La comunidad se movilizó en un acto de fuerza serena, mostrando al mundo que su resistencia no era solo física, sino espiritual y cultural. Mujeres, hombres y niños unieron sus voces en cantos antiguos, susurrando oraciones que invocaban la protección de los espíritus guardianes y el poder del río que todo lo purifica. En medio de esta lucha, la historia de Nayeli resonaba con más fuerza que nunca, recordando a todos que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él.
Los días de incertidumbre se convirtieron en una prueba de fuego para la comunidad, pero también en una oportunidad para reafirmar sus valores y fortalecer su identidad. Las mujeres, inspiradas por la figura de Nayeli, tomaron roles más visibles y activos en la defensa del pueblo, demostrando que la sabiduría y la fuerza femenina eran pilares fundamentales para la supervivencia. En cada gesto, en cada acción, se reflejaba la espiritualidad profunda que Tayanita había enseñado: el respeto por la vida, la armonía con la naturaleza y la búsqueda constante de la paz interior y colectiva. Finalmente, cuando los forasteros comprendieron que no podrían quebrantar el espíritu apache, comenzaron a retroceder, dejando tras de sí no solo un territorio protegido, sino también una comunidad más unida y fuerte que nunca. La historia de Nayeli, Tayanita y su hijo se había convertido en el corazón palpitante de esta resistencia, un testimonio vivo de que el amor y la esperanza son las fuerzas más poderosas contra cualquier adversidad. Así, mientras el río seguía su curso imparable, la comunidad apache aprendió que, aunque las corrientes sean fuertes y los obstáculos inmensos, el verdadero poder reside en la conexión profunda con uno mismo, con los demás y con la tierra que nos sostiene. Esa era la lección más valiosa, el canto eterno de una madre, una sabia y un niño que nadaron contra la corriente para salvar no solo sus vidas, sino el alma de todo un pueblo. El sol comenzaba a salir por detrás de las montañas, derramando su luz dorada sobre la aldea como un abrazo tibio del Gran Espíritu. Era un nuevo día, y sin embargo, en el corazón de los más viejos se sentía como si hubiera comenzado un nuevo tiempo, uno distinto a todos los anteriores. La comunidad apache no solo había sobrevivido, había renacido. Pero como todo renacimiento, no fue sin dolor. Bajo la tierra fértil donde ahora crecía maíz y florecían cantos de esperanza, estaban enterrados los días de llanto, la traición de algunos corazones temerosos y la sangre derramada por la injusticia. El joven líder, hijo del río y de la tormenta, caminaba cada mañana hasta la orilla donde su madre casi fue tragada por las aguas. Se sentaba en silencio, observando el fluir constante, y en cada remolino sentía la presencia de Nayeli, guiándolo. Él no hablaba con palabras, hablaba con el alma, y el río respondía con susurros que solo los que habían sido salvados por él podían entender. Desde ese mismo lugar, el muchacho, ya no tan niño, decidió iniciar algo que cambiaría para siempre la forma en que su gente se contaba a sí misma. Comenzó a reunir a los ancianos, a los sabios, a las mujeres que conocían las hierbas, los cantos antiguos, las historias que antes se murmuraban apenas entre fogatas. Les pidió que todo fuera dicho, compartido, conservado. No quería que ningún relato sagrado, ninguna enseñanza ancestral, muriera con quien lo había vivido. Porque comprendía, en lo profundo de su ser, que la verdadera victoria no era la que se gana con lanzas, sino la que se siembra con palabras. Así nacieron los círculos de memoria, donde la gente se reunía cada luna llena para contar y escuchar. Los más viejos hablaban de sus errores, de sus vergüenzas y también de sus redenciones. Las mujeres compartían secretos sobre cómo se hablaba con los árboles o se escuchaba la tierra para saber si lloraba o reía. Los niños aprendían con los ojos bien abiertos, no solo a repetir, sino a entender. Y en el centro de todos estos relatos, como un fuego que nunca se apagaba, estaba ella, Nayeli. La que fue lanzada al río, pero salió con vida. La que fue juzgada, pero no se rindió. La que amó tanto, que su amor cambió el rumbo de un pueblo. Algunos comenzaban a llamarla Madre de las Aguas, otros la llamaban simplemente la que no se dejó morir. Y aunque su cuerpo ya no caminara entre ellos, su voz seguía viva en cada mujer que se negaba a bajar la mirada, en cada madre que abrazaba a su hijo sin vergüenza, en cada niña que crecía sabiendo que valía tanto como el viento y el sol. Tayanita, aunque envejecida, seguía enseñando. Su cabello, ahora completamente blanco, se entrelazaba con plumas y ramas de cedro. Aún guiaba las ceremonias de paso, aún sus manos curaban con infusiones, pero sobre todo, su sabiduría se había convertido en brújula para el nuevo liderazgo del joven que alguna vez rescató del río. «Recuerda», le dijo una noche mientras compartían un té junto al fuego, «la corriente cambia, hijo. A veces te lleva, a veces te obliga a nadar. Pero tú no olvides que también hay momentos en que uno debe dejarse flotar para ver las estrellas». Él sonrió, porque entendía. No todo era lucha. También había que aprender a recibir. En los años que siguieron, la comunidad prosperó. No en riquezas ni en conquistas, sino en algo más sagrado, en dignidad. Otras tribus vinieron a aprender,
a escuchar, a sanar. Y fue así como el nombre de Nayeli cruzó montañas, atravesó desiertos y se convirtió en canción. Una canción que decía, en lengua apache, aquella que fue arrojada al río, fue semilla que floreció en fuego. Y quien nadó por ella, trajo consigo un mundo nuevo. Pero la historia aún no había terminado. Porque en el silencio de la noche, en los rincones del bosque donde el viento habla solo con los que saben oírlo, una nueva sombra se gestaba. Una amenaza que no venía con lanzas ni rifles, sino con promesas dulces que llevaban veneno. Y sería el hijo del río quien, nuevamente, tendría que elegir, seguir el cauce que todos tomaban o volver a nadar contra la corriente. El canto de los búhos presagiaba algo. Nadie lo decía en voz alta, pero los ancianos lo sentían en los huesos y las mujeres en el pecho. Algo estaba cambiando en el viento. No era como antes, cuando las amenazas eran evidentes y llegaban a caballo o con fuego. Esta nueva amenaza era más silenciosa, más peligrosa. Venía disfrazada de ayuda, hablaba con palabras dulces y prometía paz mientras sembraba olvido. Fue una mañana, mientras el joven, ahora conocido como Akecheta, el que nació del río, enseñaba a los niños a leer las huellas del ciervo, cuando llegaron. No eran soldados ni cazadores. Eran hombres con ropas apretadas, sonrisas ensayadas y pergaminos bajo el brazo. Dijeron venir en nombre del progreso, de la educación, de la integración. Dijeron que amaban a los pueblos indígenas, que querían preservar sus costumbres, que construirían una escuela y un templo de piedra para que los niños dejaran atrás la superstición y aprendieran cosas útiles. Akecheta los escuchó sin parpadear. Sabía que lo que ofrecían no era conocimiento, era obediencia. Y que el precio de aceptar sus regalos era olvidar quiénes eran. Lo mismo que habían intentado hacer con su madre al lanzarla al río. Lo mismo que la corriente quiso hacer con él, borrarlos. Aquel día, bajo la sombra de un gran álamo, convocó al consejo de sabios. Vinieron todos, incluso los que solían evitar el fuego común. Las plumas, las cicatrices, los rostros arrugados, los brazos curtidos por el sol, todos ellos portaban siglos de historias. Akecheta les habló con calma. Quieren enseñarnos a hablar su lengua, pero se niegan a escuchar la nuestra. Quieren ofrecernos templos, pero niegan que el viento, el río y la tierra ya son nuestros altares. Nos dicen salvajes por vivir con el bosque, pero ellos lo talan. Hubo silencio. Nadie respondió de inmediato, pero en los ojos de los más viejos se encendió la chispa de algo antiguo, algo que dormía desde hacía generaciones: el orgullo. Entonces habló Itzel, una mujer que había perdido 2 hijos por fiebre y aún así seguía recolectando plantas para curar a todos. Si dejamos que entren, si dejamos que nuestras hijas aprendan a avergonzarse de la sangre que llevan, entonces habremos muerto sin morir. Esa misma noche se prendieron fuegos ceremoniales en cada rincón de la aldea. La gente se vistió con sus mejores mantas, cantó los cantos prohibidos, danzó bajo la luna y grabó en piedras las historias que antes solo se susurraban. El pueblo apache decidió resistir de la única forma que sabían, siendo no con guerra, sino con memoria. Pero los hombres de afuera no se fueron. Al contrario, trajeron más papeles, más promesas, más amenazas envueltas en sonrisas. Akecheta sabía que el tiempo se agotaba. Y fue entonces cuando recordó una enseñanza de Tayanita: cuando el enemigo no puede derrotarte con fuerza, lo hará con olvido. Así que hizo algo que nadie esperaba: se fue. Se despidió de su madre adoptiva con un abrazo largo, de esos que dicen más que las palabras. Prometió volver. Su destino no estaba ya en la aldea. Debía ir a donde estaba el enemigo, a donde se escribían las leyes, a donde se decidía qué lenguas debían morir y cuáles vivir. Iba a aprender su lengua, su juego, sus reglas. Pero no para someterse, sino para defender lo suyo desde dentro. Para proteger la raíz, le dijo a un niño: a veces hay que ir hasta el hacha. El pueblo lo vio partir en silencio, con el corazón apretado. Porque sabían que aquel que nace del río nunca olvida cómo nadar, pero también sabían que nadar en aguas ajenas podía ahogarte lentamente. Aún así, confiaron. Porque Akecheta no era solo un joven. Era la semilla del sacrificio de Nayeli. El fruto del saber de Tayanita. Y la esperanza de todo un pueblo que había aprendido, a través del dolor, que la identidad no se entrega, se honra.
La ciudad lo recibió con un rugido distinto al de los lobos, con un humo que no venía de los fuegos sagrados y con miradas que pesaban más que los inviernos. Akecheta, con su piel cobriza y su trenza larga, caminaba entre hombres de sombreros rígidos y mujeres que evitaban mirarlo a los ojos, como si su sola presencia fuera un eco de algo que preferían olvidar. Allí no olía a tierra húmeda, ni a corteza, ni a salvia. Todo olía a metal, a aceite, a piedra encerrada. Pero él no temía, porque había aprendido a respirar bajo el agua, cuando apenas era un niño, y ahora debía aprender a respirar entre el desprecio. Se presentó en la oficina donde los hombres de pluma y escritorio dictaban decretos que no conocían el olor de un abeto ni el llanto de un búho herido. Dijo su nombre con firmeza: Akecheta, hijo de Nayeli y del río. Se rieron. Le ofrecieron un nuevo nombre, uno más apropiado para un caballero civilizado. Él lo rechazó con un silencio tan pesado que hizo temblar los cristales. No vine a que me nombren. Vine a que escuchen. Con la ayuda de una mujer mestiza, la única que se atrevía a hablarle en su lengua materna, comenzó a leer sus leyes, a entender sus caminos de papel, a descubrir dónde escondían las mentiras. Aprendió a escribir, no para olvidar sus cantos, sino para grabarlos donde nadie pudiera borrarlos sin ser visto. Se enfrentó a burócratas, a clérigos, a falsos amigos que le ofrecían proteger a su gente a cambio de entregarla. No alzó una lanza, pero su palabra, templada por la memoria, se volvió filo. En una audiencia pública, mientras discutían sobre el derecho de los pueblos indígenas a enseñar su lengua, Akecheta se puso de pie. Sacó un pequeño cuaderno, hecho a mano, donde había escrito con su puño y letra los nombres de cada niño apache de su aldea, junto con las palabras que sus madres les habían enseñado al nacer. «Ustedes pueden escribir 1000 decretos», dijo, su voz temblando de fuerza contenida, «pero no podrán nunca borrar esto». Dejó el cuaderno sobre la mesa de mármol, y por un instante, en esa sala llena de trajes y poder, reinó el silencio más absoluto. No ganaba todas las batallas, pero cada palabra suya abría una grieta. Y cada grieta era una semilla. Pero la ciudad tenía sus propias formas de castigo. Una tarde, al regresar a su habitación, encontró una carta. Decía que Tayanita había muerto, que su cuerpo fue hallado en el bosque, cubierto por ramas de enebro, como si la tierra misma hubiese querido acunarlo. Akecheta no lloró de inmediato. Se arrodilló. Apoyó la frente contra la tierra dura del patio de piedra. Y susurró: «Gracias, viejo. Gracias por enseñarme a caminar con el corazón, incluso cuando el suelo duele». Esa noche no durmió. Soñó con el río. Pero esta vez no arrastraba a nadie. Fluía tranquilo, con Nayeli parada en la orilla, mirándolo. En su sueño, ella le decía sin palabras: «La corriente ya no te arrastra, hijo. Ahora tú la guías». Despertó con los ojos abiertos y el alma encendida. Sabía lo que debía hacer. No bastaba con defender desde dentro. Debía volver. Porque la lucha más grande no era contra las leyes, sino contra el olvido que lentamente entraba en su pueblo como el humo en una cueva. Debía regresar para sembrar lo que había aprendido. Para entregar el fuego. Porque las historias no solo se cuentan. Las historias se heredan. Y si no volvía pronto, el eco de Nayeli se desvanecería como una huella en la nieve. Así que empacó lo esencial: su cuaderno, un puñado de tierra de la ciudad y una pluma negra que un anciano le había regalado. Tomó el tren. Luego caminó 3 días. Y cuando por fin vio los árboles conocidos, los montes familiares y el río que lo había parido, algo en su pecho se quebró y floreció al mismo tiempo. Regresaba. No como el niño salvado, ni como el joven aprendiz. Regresaba como el guardián de una historia. Y traía consigo un legado. El viento fue el primero en anunciar su regreso. Silbó entre los pinos con un canto distinto, como si arrastrara noticias desde muy lejos. Luego, las aves, en lo alto de los cedros, comenzaron a girar en círculos lentos. Y por último, los ancianos lo supieron sin necesidad de verlo. «Él viene», dijo uno. «El hijo del río ha vuelto». Akecheta cruzó el último tramo del camino sin hablar. Caminaba con la frente alta, el paso firme y la mirada encendida, como si llevara en los ojos todas las palabras que nunca se dijeron. Al llegar a la aldea, la vio distinta.
más silenciosa, más rota. Las danzas se hacían ya solo en privado, las canciones se susurraban apenas, y algunos niños ya no entendían las palabras con las que antes se saludaba al sol. Había hombres blancos viviendo en los límites. Habían construido una iglesia pequeña, y junto a ella, una escuela donde los niños aprendían a leer sin saber que cada letra que pronunciaban borraba una sílaba de su origen. Akecheta no los odió. No vino con rencor. Vino con urgencia. Y con amor. Se presentó ante los ancianos. Ellos no lo abrazaron, pero bastó una sola mirada para entenderlo todo. El fuego seguía vivo. Aunque temblaba. Esa misma noche, pidió permiso para hablar en la gran reunión. Y lo obtuvo. Se paró frente a todos. Las mujeres lo miraban con un hilo de esperanza. Los hombres, con la cautela del que ha sido traicionado demasiadas veces. Los niños, con la curiosidad de quien no entiende del todo lo que está en juego. Entonces Akecheta comenzó a hablar. No como un líder. No como un guerrero. Habló como un hijo. Como nieto de los árboles. Como hermano del viento. Habló de Nayeli. De cómo la lanzaron al río por amar. De cómo su amor no fue una deshonra, sino una semilla. Habló de Tayanita, del viejo que lo alzó cuando todos lo dieron por perdido. Habló de la ciudad, de sus trampas, de sus máscaras. Habló de las leyes, del papel, de los decretos que quieren moldear el alma. Y habló de su retorno. No vengo a cambiar lo que somos. Vengo a recordarlo. Abrió su cuaderno. Le entregó a cada niño una hoja con palabras en apache. Nombres de plantas. Canciones de cuna. Frases de caza. Oraciones al sol. Luego sacó la pluma negra. Con esto escribirán sus propias historias. Una anciana lloró. Nadie supo por qué exactamente. Quizá porque su nieto, hasta esa noche, solo respondía en español. Quizá porque, en la voz de Akecheta, escuchó por fin la respuesta a una pregunta que llevaba años repitiéndose en silencio. ¿Vale la pena resistir? Y la respuesta fue sí. Desde aquel día, Akecheta no descansó. Enseñó a leer y escribir en su lengua. Reunió a los abuelos para grabar las leyendas en piedra y piel. Recuperó los ritos, los bailes, las comidas. Todo. Y cuando los hombres blancos vinieron a preguntar por qué ya no asistían los niños a su escuela, él respondió sin levantar la voz, porque tienen una escuela en su lengua, con su historia y con el permiso de sus muertos. El hombre que lo escuchó no supo qué decir. Se marchó. El río, años después, bajó con más calma. Como si supiera que la lucha había cambiado. Que la corriente ya no arrastraba a los hijos del bosque, sino que ahora los seguía. Akecheta envejeció bajo el mismo álamo donde los sabios una vez se reunieron. Y una tarde, con la voz ya gastada y los ojos llenos de sol, le dijo a su nieta: «No te pido que recuerdes mi nombre. Solo que recuerdes que fuimos lanzados al río y no nos ahogamos. Nadamos. Y nadamos contra la corriente para salvar lo que éramos». Y así, entre viento y ceniza, entre canción y memoria, el hijo del río se convirtió en río mismo. Y jamás dejó de fluir. Fin.